analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Asomando el sol con mayor intensidad, así es que les saludamos a todos, gracias por acompañarnos. Es miércoles 24 de junio y vamos a tratar, como Verónica nos anticipaba, vamos a tratar de, sobre todo, un tema que viene siendo tedioso y a ratos se ha intentado manipular en el gobierno anterior, sin lugar a dudas. Hubo un informe de la Contraloría, ese informe de la Contraloría no fue respetado. Los procesos fueron, algunos suelen decir, amañados, y todo eso se tiene que ir clarificando en un proceso con transparencia, claridad y sin la posibilidad de que alguien meta mano. ¿No es cierto? Entonces estará con nosotros César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios, con quien estamos ya intentando, si nos escucha César, estamos intentando hacer ya el contacto. El día de ayer pasamos en directo, nos conectamos a la rueda de prensa de Fundamedios y queríamos conversar entonces con César Ricaurte. Luego tendremos la presencia del ministro de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, como se llama ese ministerio, el licenciado Andrés Michelena, para también tratar el tema de las frecuencias, un poco el impulso también que va a dar ese ministerio y las dudas que el propio ministerio ha generado frente a la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y esta veeduría que, como constan en la ley y en la reglamentación, deben ser hechas con, yo diría, con mayor transparencia. Estas veedurías han sido fuertemente criticadas y golpeadas, pero vamos a intentar entonces desbrozar eso, cuáles son las dudas que le generan al ministro. Lo que sí queda claro es que el Consejo de Participación Ciudadana, este organismo a través del cual se han hecho, sobre todo en el gobierno anterior, muchísimas cosas, y este que ahora está, tiene una, diría, ya de partida, ¿no es cierto? Es el que sustituyó al padre Toares, y esto parece que como que marca este nuevo consejo, ¿no? Este consejo, que es producto de la presencia del padre Toares, ahora parecería que tiene opacidad en el nombramiento de las veedurías, nos han dicho, y hay también un comunicado del Consejo que dice que no, que todo se ha hecho en virtud de la reglamentación y que nadie ha impugnado. Lo que no se sabe es cómo convocaron, en dónde está esa convocatoria, quiénes han participado y quiénes son. El Consejo de Participación Ciudadana, que condecoraba y entregaba diplomas después de octubre y sus confrontaciones, es el mismo que nos está diciendo que hay que defender esta veeduría. Todo eso hay que conversar con el ministro Michelena. Luego viene el señor ministro René Ortiz para ver sobre el precio de petróleo, pero sobre todo este gran conflicto presentado por el tema de las tarifas eléctricas y a su vez en el tema de las tarifas eléctricas, las empresas eléctricas, el CENEL, y todo esto es unas compras, hemos visto y las noticias nos han traído. Verónica nomás nos mencionaba una, que es el tema de que han comprado algo con un gerente que dice que no ha firmado, pero está ahí la firma. Entonces le escuchábamos al actual gerente, Diego Maldonado, decir, ahí hay algo oscuro. No hay algo oscuro, hay una falsificación. Si el señor que ha sido gerente de esa empresa dice, yo no he firmado, alguien le ha dado firmando y eso se llama falsificación. Entonces la Fiscalía va a tener que actuar y sería bueno que así lo haga. Y por otro lado, ya Verónica también nos comentó el tema del fallecimiento del prefecto y las reacciones que han habido, ¿no? Mucha gente ha querido manipular esa muerte, un poco
decir que los culpables son los que han determinado que ahí hay opacidad también en los contratos, que hay una utilización de recursos públicos. Pero claro, no hay muerto malo, se suele decir. Más allá de muerto malo o muerto bueno, hay que resolver el tema de una denuncia que el propio prefecto Morales presentó, y presentó contra su familia inmediata. No ha sido ni la prensa ni nadie, fue él el que acudió a la fiscalía a presentar esa denuncia sobre hechos que a él mismo le resultaban oscuros. Esperamos que la fiscalía, más allá del fallecimiento y eso, pueda resolverlo. El rol de los medios de comunicación y de la prensa es exponer del funcionario público eso, el tema público y su responsabilidad en el manejo. Si no, Milton, si no tenemos el contacto con César Ricaurte, podríamos tener a lo mejor algún contacto con alguien de los de la que han ido haciendo un seguimiento. No sé si el presidente de la Cámara de Comunicación, no sé si es el Roberto Manciati, podría ser uno de ellos, para hacer un seguimiento, vale la pena. O en Guayaquil, a Clever Chica, que nos pueden un poco ayudar a conversar sobre el tema. Puede ser que César se haya comprometido también con otro medio a hablar y esté justamente en ese diálogo. Bueno, mientras tomamos contacto con uno de los voceros que podrían hablar, o sea, sobre el tema. Y yo creo que es importante que sepamos cuáles son las discusiones sobre el tema. Medios de comunicación es esencial para la libertad de expresión, eso es esencial. Los medios profesionales, porque una cosa es, y ayer reflexionábamos sobre eso, una cosa es que las redes sociales puedan, incluso con lenguajes a veces un poco grotescos, ¿no? Puedan acusar, insultar, agredir a la gente. Y otra es decir que eso es un linchamiento mediático. Y eso no es un linchamiento mediático. Hay unas redes sociales que no están reguladas, que no creemos que haya que regularlas. Lo que pasa es que hay que tener responsabilidad y hay que aplicar la ley. O sea, si alguien calumnia a través de las redes sociales, no es que eso es libertad de expresión, no, hay un delito de calumnia y eso hay que perseguir. Entonces, hay que ir poniendo el tema en su debida dimensión, ¿no? Y a las 8:40 más o menos estaremos conversando con el segundo vicepresidente, una oportunidad ya de saludamos al doctor Juan Carlos Solines. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Gracias por atender este requerimiento. Ha habido una discusión sobre, tanto desde el ministro Andrés Michelena, como esta respuesta que obtiene esas inquietudes de parte del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Podría, Juan Carlos, decirnos cómo se constituyen, de acuerdo a la ley y al reglamento, estas veedurías y cómo uno se entera de que las están constituyendo? Bienvenido, buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Francisco. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. En realidad, a todos nos ha llamado la atención la falta de publicidad y transparencia con la que ha actuado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este tema tan sensible, porque recordemos que ya hubo un concurso previo que fue declarado nulo, justamente por anomalías que las denunciamos desde el Observatorio de Frecuencias. Es decir, el Observatorio de Frecuencias se formó justamente para hacer un seguimiento y una veeduría al proceso anterior, que fue nulitado por la Contraloría por serias irregularidades. Con ese antecedente, creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe ser muy cauto y muy transparente en seleccionar y en hacer un llamado a todos los interesados. Fíjate, por darte un ejemplo, nosotros, Observatorio de Frecuencias, que tuvimos una participación activa en el anterior concurso, y jamás nos enteramos ni nos llamaron a que participemos en la veeduría. Entonces, efectivamente, hay un procedimiento que se establece para convocar a estas veedurías y a la gente que se interese, ¿no?
exacto. Pero más allá de eso, el Consejo de Participación tiene un deber, digamos, cerciorarse y convocar, digamos, a la gente y a los actores que han estado interesados, y también hacer un poco de investigación de debida diligencia, digamos, para que no suceda lo del Radio EXA, ¿no? Desde una ONG formada a último momento para participar y tratar de hacerse la frecuencia. Claro. Esa persona me parece a mí que no puede tener la imparcialidad que se requiere para hacer una veeduría. La veeduría, creo que uno de los requisitos debería ser no tener intereses ni haber tenido intereses en temas de frecuencia. Claro, una de las cosas que uno cuestiona y dices, ¿cómo es posible que aquellos que debe haber habido una comisión técnica que revise la documentación no tengan la prolijidad para que no se choquen los intereses, ¿no? Más allá de que la competencia y todos estamos claros en lo que se debe hacer en el concurso. En esta veeduría en especial, uno se pregunta, Juan Carlos, ¿qué puede hacer el ciudadano común para que la veeduría pueda intervenir? ¿Cómo se logran hacer veedurías? Para que no les pase lo que les pasó con el expresidente Correa, que fueron a la cárcel, ¿no? La veeduría como concepto se enmarca, digamos, en el sentido de que la ciudadanía pueda participar en los procesos, y por eso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana, pueda participar en los procesos públicos de interés público, vigilando, no tiene ninguna fuerza de exigibilidad, digamos, pero sí tiene una fuerza moral en el sentido de que puede eventualmente hacer denuncias, como lo hicimos en el anterior concurso. Claro. Nosotros no podíamos determinar o suspender el concurso, pero sí alertar de lo que estaba sucediendo, y gracias a eso la Contraloría tomó cartas en el asunto y pudo detener esa patraña que se había montado. En este caso, pues el principio del espíritu sigue siendo el mismo, es decir, se busca que personas independientes, conocedoras del sector, no con antecedentes, porque tampoco sabe quién tema técnico, ¿no? Entonces, claro, no se puede pedir que personas que no conocen absolutamente nada puedan hacer una veeduría adecuada. Entonces, personas que con conocimiento del sector puedan acompañar el proceso y puedan alertar a la ciudadanía y a las autoridades de control en caso de que se esté dando alguna anomalía. Pero en este caso que nos ocupa, la persona o las personas designadas o aprobadas por el Consejo, por el Consejo, lo dijeron, digamos, al seno de las primeras reuniones que tuvieron ahí los veedores, dijeron abiertamente, nuestro propósito aquí es detener el concurso. Adiciona algo, pero adicionalmente de esta predisposición hay una actitud para dañar lo que se ha hecho. Hay una agenda. Hay una agenda. Eso es absolutamente inadmisible en un proceso de veeduría. Los veedores no pueden ni deben tener ningún tipo de objetivo ni agenda más que acompañar el proceso y evidenciar cualquier irregularidad. Y fíjate, Francisco, yo he seguido de cerca este nuevo proceso de concurso y puedo afirmar de lo que yo he visto y por mi conocimiento, luego de haber sido autoridad de telecomunicación, veo que ha sido un proceso que se lo ha llevado de manera bastante transparente, con audiencias públicas, con ajustes que se han hecho, inclusive ajustes a la situación del COVID, permitiendo que las aplicaciones y los documentos puedan remitirse en línea a través de Internet. El tema de las observaciones de la Contraloría frente al anterior concurso, todas las observaciones han sido acogidas y subsanadas. Es decir, es un concurso que se está llevando de buena manera. Milton. ¿No? Entonces, creo que el ir con una agenda para echarlo abajo sin ni siquiera, hacer un seguimiento de lo que se ha hecho. Claro, sin tener una primera observación, por lo menos decir, venimos acá a observar. No, vienen a echar abajo el concurso.
Eso ha sido claro. Exactamente, porque la veeduría debe decir, a ver, aquí en este tema de las bases hay un problema, o estamos viendo que no hay una debida difusión, estamos viendo que la entrega de los puntos adicionales a los postulantes no está clara o hay discrecionalidad, ese tipo de Claro. observaciones. O sea, observar el proceso y decir, en esto vamos a pedir información porque nos parece que esto no está claro y esa observación, esas, digamos, esas solicitudes las podrán hacer a la autoridad, que está obligada a entregárselas, ¿no, Juan Carlos? Exactamente, exactamente. Bueno, por la ley de transparencia y Ujú. control hay la obligación de entregar y creo que todo ha sido público, o sea, ha Sí, habido audiencias públicas, inclusive la última fue virtual por la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que ha habido total apertura para señalar los actores en la propia Asociación de Ecuatoriana de Radiodifusión, presentó algunas inquietudes, es decir, ha habido un marco de apertura y de transparencia absoluto. Entonces, ujú, el Consejo de Participación no puede sentar un precedente por falta de prolijidad o por lo que fuere. No puede sentar un precedente en donde la ciudadanía, la sociedad, el colectivo, comience a dudar de de la la, institución de la veeduría. claro. Pero, Juan Carlos, ¿es posible que en la agenda entonces esté también el Consejo de Participación Ciudadana y este consejo a su vez pueda designar a gente que echa abajo el concurso o que pretende echar abajo el concurso, sembrar opacidad, generar dudas sobre el tema? Entonces se convierte que en un instrumento capaz que el Consejo de Participación Ciudadana lo que quiere es asomar justo haciendo cosas en un momento en el que se discute su propia existencia. Sería terrible si es que eso fuera así, porque estaríamos simplemente reincidiendo en errores del pasado. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana que está en entredicho, y está en entredicho justamente porque Estuvo al durante servicio de... su creación no cumplió el rol para el que estaba llamado a cumplir, que era ser un órgano ciudadano, eh, y se convirtió en un órgano de manipulación política y de servicio al poder y al ejecutivo. Si es que se da una situación como la que tú describes, estaría cayendo nuevamente en lo mismo, ¿no? Y estaría ratificando la necesidad urgente de eliminarlo. Claro, pero hay unos, lo que comentaba antes de que gentilmente no entráramos en contacto, Juan Carlos, nuevamente muchas gracias. Es esto de que este consejo ha intentado tener una presencia y entre esas presencias, nada menos que después de octubre condecoraba al vicepresidente de la CONAIE, al presidente de la CONAIE, por la lucha. O sea, esa parte en la que en la que se incendió la Contraloría y todo eso, ¿no? Esa búsqueda de presencia y notoriedad para demostrar de qué sirve, genera estas dudas. Sí, pueden ser estrategias para generar simpatía en ciertos sectores. Y también el problema endémico que hay en el país de que las personas muchas veces buscan estos espacios de una función pública o de representación para promoverse personalmente o para tratar de escalar personalmente en espacios de la política, cuando en realidad estas funciones, sobre todo las funciones de representación ciudadana, deberían ser un espacio para realmente cumplir esa función, es decir, para cumplir de la mejor manera esa función para la que uno ha sido designado, y no como para llevar adelante agendas de tipo político o de tipo personal. Es un mal endémico que hay en el país, frente al cual hay que estar muy vigilantes y que desnaturaliza el ejercicio de la función pública, ¿no? La función pública, sea cual sea esta, de elección popular o de designación, tiene que ser llevada con una mística de servicio y de cumplimiento con los objetivos de esa función. Ah, Es decir, no es un trampolín ni es un espacio para hacer política, sino es un espacio para servir. hay que reconstruir entonces la función pública y el espíritu de ella y que los que van y aspiran a la función pública sepan que no es ni para enriquecerse ni para volverse populares, sino para cumplir lo que dice la ley.
Exactamente. Y es la función pública, el administrador público, el funcionario público, igual que cualquier otra profesión, lo que tiene que buscar es la excelencia. Un arquitecto, un ingeniero, un abogado, no está buscando la popularidad, está buscando la excelencia, que sea reconocido por ser un buen arquitecto, por ser un buen ingeniero, por ser un buen abogado, por ser un buen médico, ¿no? Eso es lo que genera el reconocimiento. El sector público no puede ser distinto. El sector público tiene que uno destacarse y seguir escalando peldaños en la función pública y llegar a las más altas posiciones de elección popular, porque ha demostrado en el ejercicio de la función competencia, ha mostrado conocimiento y ha mostrado sobre todo honradez y éxito en el cumplimiento de las funciones. Ese debería ser la carta de presentación. Y mientras la gente, la sociedad, el electorado no reconozca esto, seguiremos teniendo espacios en la función pública que sean utilizados como trampolín. ¿Qué debería hacer? El Consejo de Participación Ciudadana en un comunicado dice que se puede impugnar la presencia, que se debería haberlo hecho antes, pero claro, si nadie se ha enterado cómo se lo hacía, que se puede impugnar, que se puede rever este grupo ya. ¿Es posible eso y qué debería hacer el órgano que es el Consejo de Participación Ciudadana, el que califica y propone esta veeduría? Desconozco, para ser sincero, Francisco, desconozco los tiempos que existan para poder presentar algún tipo de impugnación o algún acto administrativo que permita impedir que se consolide esta veeduría. Pero entiendo que el Consejo de Participación podría de oficio, si se da cuenta de que no ha tenido la debida prolijidad en revisar que no existan conflictos de intereses o que no existan impedimentos de quienes ejercen la veeduría, podría de oficio eventualmente rever la decisión de las designaciones. Porque es una resolución de ellos. Exacto, porque lo que queda claro es que cualquier inobservancia o cualquier descuido que hubiese habido en la designación de los veedores, en última instancia es responsabilidad del Consejo. Claro. No la gente que no impugnó, porque la gente puede no haberse enterado siquiera. Claro. Dice que se inscribieron 14 ciudadanos, de los cuales 7 cumplieron los requisitos. Y le están diciendo, oiga, entre esos 7 está uno que tiene un conflicto de intereses. Claro, entonces podría resolverlo el propio Consejo de Participación Ciudadana y generar una veeduría que venga a calificar los procesos, no a determinar lo que se ha de hacer en ellos. Exactamente. E incluso, si es que en la revisión que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana no ha habido una omisión por parte de ellos, sino más bien un ocultamiento de información o un engaño por parte de los veedores, es decir, que el veedor haya afirmado que no tiene ningún interés, cuando se evidencia que uno de los veedores, al menos, estuvo postulando a través de una organización para una frecuencia en el anterior concurso. Entonces, si es que hubiese habido no una omisión, sino un engaño, incluso la autoridad tiene recursos ahí administrativos para decir, en este caso, el Estado ha sido engañado y por eso fue inducido a un error, ¿no? Pero si se hace evidencia que hay un conflicto de interés que no fue detectado por cualquier motivo, tiene que actuar, definitivamente tiene que actuar. Pero sobre todo esto de que venimos a echar abajo el concurso, estas afirmaciones que usted nos recordaba, Juan Carlos, que tú dices, bueno, esta ya es una posición, entonces no van a observar, vienen con una agenda y un objetivo concreto. Efectivamente, y eso es lo deleznable sería. Exacto, que al interior, con total desparpajo, al interior de la veeduría, se expresaron así, es decir, esta es la misión. Uh-huh. Entonces creo que ahí o el Consejo de Participación Ciudadana fue engañado, o forma parte, o lo que sería terrible, no está consciente del enorme riesgo y sobre todo de la enorme falta que se ha cometido al designar una veeduría de esta forma y sobre todo, como decía al inicio, con total falta de transparencia. Es decir, nosotros que ejercimos una veeduría activa en el anterior proceso, ni siquiera fuimos invitados. Claro.
Y el observatorio podrá hacer un pronunciamiento sobre esto, Juan Carlos, ¿es posible o no está, digamos, actuando este momento el observatorio de frecuencias? No, pero yo tenía la idea de ¿De reconstruir, convocarla? porque además, Ujú. no necesariamente tenemos que ser parte de una veeduría oficial de la, Claro, de la, para de- hacer el seguimiento, la ciudadanía, no, pues en el ejercicio. y de hecho yo no soy parte de la veeduría oficialmente, sin embargo me estoy pronunciando en este momento a través de un medio público, me estoy pronunciando respecto a mis criterios técnicos y jurídicos respecto a un concurso y puedo seguirlo haciendo y seguir alertando de lo que pueda, de las anomalías que puedan darse. En O este sea que hay caso, la posibilidad de activar al observatorio. definitivamente, Ujú. definitivamente y estaremos alertas, ¿no? Estaremos alertas de que el Consejo de Participación Ciudadana enmiende y tome los correctivos necesarios para que garantice que la veeduría sea realmente ciudadana, que no tenga intereses creados, que no tenga agendas y que cumpla con la Exacto. función ciudadana que debe cumplir. Queremos agradecer al doctor Juan Carlos Solines, experto, el abogado de los que además nos acompaña a los medios de comunicación en la reflexión de este y de otros temas, en este sobre todo con una especialidad. Juan Carlos, muchísimas gracias por atender nuestro requerimiento. Un gusto. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Juan Carlos Solines y de inmediato saludamos al señor licenciado Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Ministro, buenos días, bienvenido. Comentábamos justo con Juan Carlos Solines estas preocupaciones que usted también las ha manifestado sobre la constitución de una veeduría que además lo que más ha preocupado, y en eso comentábamos con el doctor Solines, es que tenían una agenda, venían a echar abajo un concurso, más allá de las percepciones o de decir hemos observado, aquí hay estas dificultades. ¿Cuál su posición? Usted la ha manifestado públicamente en un comunicado, pero queríamos conversar sobre esto con usted. Buenos días, ministro. Buenos días, Francisco. Bueno, gracias por esta entrevista. Buenos días a los radioescuchas que nos están hoy sintonizando Radio Democracia. Bueno, como usted bien lo dice, el día de ayer yo en una rueda de prensa manifesté el desacuerdo no a la veeduría, Ujú. no a la revisión de los temas que obviamente los debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y toda la ciudadanía ecuatoriana que está abierta. Este proceso ha sido transparente. Este proceso ha sido socializado y ha sido trabajado con tiempos necesarios. Hemos estado más de un año trabajando duramente en este proceso que por más de 10 años no se ha logrado dar, que por más de 10 años en el gobierno anterior se trató de poner reglas o condiciones que sin duda perjudicaban o limitaban la libertad de expresión. Y hoy lastimosamente nos encontramos con una veeduría que se hizo muy rápido, a tiempos veloces, donde no hubo la capacidad de poner o hacer impugnaciones a los integrantes de esta veeduría, no hubo el tiempo, fue algo muy rápido, muy veloz, donde ni siquiera se notificó al Arcotel y peor aún al Mintel. Y esto nos cae por sorpresa, lastimosamente, y tomando en cuenta que la persona que coordina esta veeduría es una persona que ya tiene un interés, un conflicto de interés desde el 2016, cuando en un oficio escrito por el señor Velasco, dirigido al señor, en este caso, ex vicepresidente Jorge Glass, donde él propone a través de la competencia que se hacía antes desigualitaria entre privados y comunitarios, proponía concursar por la frecuencia que justamente usted hoy la está dirigiendo en el espacio de noticias, tomando en cuenta que era una radio opositora al gobierno. Entonces, si nosotros Ahí había una intencionalidad, entonces. exacto, y hay un tinte político, hay una discrecionalidad, hay una intencionalidad, y si el objetivo es boicotear este proceso, nosotros como gobierno alertamos al Consejo de Participación Ciudadana y exhortamos al Consejo de Participación Ciudadana que se ponga a la altura de este proceso, que no podemos caer en trampas ni en politiquería y peor en mañosería con el objetivo de nuevamente tratar de boicotear o tratar de alguna forma limitar la libertad de expresión a los radiodifusores, señores que han estado durante 10 años en el aire, que han vivido con títulos habilitantes prorrogados, es decir, no tienen su título de propiedad.
Es como si un señor compra su casa y nunca le dan las escrituras. Vivo en el aire, vivo preocupado, vivo no sé si hago un cuartito más, si pongo la antena que me falta, si termino de hacer, porque puede ser que me Claro, quiten es que casa. la intención parece que era esa, generar el susto para someter a los medios y captar esa atención al interior y callarles. Es que eso han intentado hacerlo en esos últimos 10 años. Exacto, Francisco, y eso es lo que estamos rechazando. No rechazamos la veeduría, no rechazamos que se revisen los procesos, que se lo hagan. Es más, yo he solicitado al director de Arcotel que abra la veeduría y hemos pedido veeduría a dos organismos adicionales que están trabajando, pero que lo hagan con equipos especializados, con equipos técnicos, no con tinte política, donde todos están relacionados, de los 7 integrantes, 4 están relacionados con partidos políticos y con instituciones que fueron en el gobierno anterior decisivas en el marco de coartar la libertad de expresión. Eso no lo podemos tolerar. Y no es que estamos en contra de la veeduría ni de la observación ciudadana. Sí estamos en contra de volver a... De manipular el tema, de volver a esa oscura tarde, para no decirlo como solían decir, la oscura noche, no, esa oscura tarde tenebrosa en la que se manipuló el tema para intentar coartar la libertad de expresión a través del manejo de las frecuencias, ministro. Exacto, y lo están haciendo de una forma totalmente indelicada. Háganlo En el marco de la ley. normativa, en marco de la ley, pidan reforma a la ley, cambien la ley, hagan lo que consideren. Nosotros, el presidente Moreno, hicimos justamente una reforma a la ley cuando fui secretario de Comunicación, donde se cambiaron muchas de las condiciones actuales, donde ya está prohibido competir comunitarios inventados con privados de trayectoria. Eso era totalmente ilógico. Competir, Eso estaba direccionado entonces. Exacto, era direccionado a quitar a medios de comunicación, periodistas que eran totalmente contrarios a la línea editorial del gobierno. Hoy también lo tenemos y no hemos cerrado ni un medio, ni estamos proponiendo leyes, ni inventando normativas, ni reglamentos para faltar la libertad. Esa es parte de la democracia. Y eso es parte de un legado que ha hecho este gobierno, que haya democracia, que haya libertad, que haya institucionalidad. Ministro, hemos hecho este exhorto, Francisco. Ministro, ¿será que también hay una agenda en el Consejo de Participación Ciudadana que, claro, vistos en su discusión su propia existencia, que sigue existiendo, encuentran estos momentos como para deslegitimar todo un proceso que está ahí, que se lo ha hecho, como usted ha dicho, que se puede revisar, que cualquier órgano, como cualquier ciudadano, lo podría hacer? ¿Siente usted que puede haber también ahí un interés de, por lo menos, tener un cuarto de hora de popularidad como el padre Tuárez? Espero que no sea así, porque eso sería no haber entendido lo que está pasando en el país. Espero que haya la madurez y por eso he solicitado que se ponga a la altura el Consejo de Participación Ciudadana, pues son momentos críticos para el país. Son momentos muy duros donde crear la institucionalidad, el respeto y la democracia a costa de cualquier precio significan obviamente ceder muchísimo, un proceso de madurez absoluta de muchas instituciones, de nosotros mismos, del propio gobierno. Hoy se ha destapado la corrupción, porque la corrupción no es de ahora. La corrupción, como ha dicho el presidente Moreno, es de siempre, es de ayer, es de hoy y será de mañana. Pero tenemos que permitir que esas tapas se destapen, que eso salga a la luz. Una cosa es luchar contra la corrupción cuando se la pone en evidencia y otra cuando el que denunciaba iba a la cárcel. Por supuesto, o le cerraban el periódico, o no le daban el título de lo habilitante, o le ponían a competir privados por su radio para asustarle y de alguna forma amenazar que estaba en juego su negocio, su vida, su prestigio. Entonces, esas formas de coartar la libertad de expresión ya no existen y hoy tenemos una ebullición y un destape absoluto de la corrupción y sin duda nos golpea como gobierno, pero que es parte del precio de crear la institucionalidad. De generar institucionalidad. Exacto, al precio que sea, y es muy duro, pero si no lo hacemos así, es difícil cambiar el rumbo del país, y espero que el Consejo de Participación Ciudadana haya entendido. Este gobierno no celebra ni hace homenajes a los corruptos, los denuncia, los persigue, para que la justicia pueda hacer su trabajo, se investiga y se deja en manos de la justicia. Se pone en evidencia lo que pasa y que la justicia haga su rol.
la justicia y la fiscalía lo está Claro. haciendo. Esperemos que, y lo ha dicho el presidente Moreno, que también la justicia se ponga al nivel del que estamos. No podemos permitir que las cosas sigan igual. Que este esfuerzo de estos años que han sido muy duros para el país nos permitan a los ecuatorianos avanzar. Y este proceso es parte de eso, Francisco, que los Sí. medios de comunicación tengan la tranquilidad. La seguridad jurídica que se pide, ¿no? Exacto, y luego que Nada hagan su más. trabajo con responsabilidad, que lo hagan con responsabilidad, que critiquen, sí, con argumentos, con información, con responsabilidad, que hagan editoriales, sí, los editoriales son para criticar. Killer son para generar opinión, incluso a veces se arriesgan algunos a aplaudir, pero ¿y eso está bien? Por supuesto, es parte del Sí, proceso, y eso no podemos caer, Francisco, como lo digo hoy, en que se quiera limitar o ensuciar un proyecto que ha sido trabajado con total limpieza, con total transparencia, con total apertura, con los propios actores, con todos los actores públicos, privados, comunitarios, y si hoy lastimosamente de la noche a la mañana aparece una veeduría con personajes que no tienen la capacidad técnica, no tienen perfil técnico, y más aún que han estado involucrados ya. Demuestra ahí hay una intencionalidad. Exacto, entonces esperemos que se reaccione a tiempo y que se haga una veeduría, sí, sensata. Ministro, Una veeduría técnica. en este proceso que ha durado ya su tiempo, se asoma digamos, esta piedra en el camino que puede producirse, pero más allá de lo que pueda hacer y resolver, como usted ha dicho, ponerse a la altura el Consejo de Participación Ciudadana, a una altura de esta que es recuperar la democracia, usted diría, van a avanzar más allá de esto, ¿no es cierto? Esto es un proceso que avanza. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos, ministro? Por supuesto, Francisco, aquí tenemos nosotros, ya queda esta semana, hasta el próximo martes, ya se cierra la sección de propuestas del concurso de radios en FM. Hasta el 1 de julio se va a recibir todas las propuestas, luego viene el proceso hasta agosto de valoración, calificación, y esperemos a partir del 3 de agosto comenzar a entregar títulos habilitantes a todos quienes han concursado en este proceso por FM. El 15 de septiembre avanzaremos en el concurso de frecuencias para televisión. Se entregarán también los títulos para las televisiones que todavía siguen sin títulos habilitantes, muchas de ellas. Y de baja potencia, es decir, FM extendida. Ese sería el proceso, tenemos que culminarlo como ha sido la propuesta y la oferta del presidente Moreno, que durante este año se corrijan todos. Quitar esa espada de Damocles a los medios. Por supuesto, es parte de eso, es una tarea que sobre todo el presidente, es prioritaria para el presidente, que me ha encomendado hacerlo como prioritaria, que trabajemos justamente porque es parte y creemos muy profundamente, Francisco, que los medios de comunicación crean esa institucionalidad, nos guste o no nos guste la línea editorial que tengan muchos medios, pero es un espacio donde se debate, donde se conversa, donde se critica, donde se propone, donde se construye. Y la ciudadanía y los medios de comunicación deben tener ese espacio. Y no podemos tener medios de propaganda y medios de Estado que lo que hagan es desviar la opinión pública o llevar la opinión pública a otro debate. Que existe el debate abierto, absolutamente, con responsabilidad, con madurez y con objetivos de construcción de país. Eso es lo que debemos hacerlo. Y parte de ese proceso, Francisco, es que los medios tengan esa tranquilidad, tengan su título de 15 años para que puedan trabajar. Si son buenos, les dirá bien. Si son malos, les dirá mal. Como les ha pasado y a muchos, ¿no? Como les ha pasado y a muchos. Que teniendo el título han tenido que abandonar el espacio. No han tenido la capacidad de hacerlo, es un trabajo muy complejo. Hoy, sobre todo, que la publicidad se ha reducido, que el comercio se ha reducido, que las ventas. Es muy duro hacer comunicación. Entonces, por lo menos démosles la tranquilidad para, miren, háganlo. Para que no pueda nadie más venir nuevamente a manipular el tema. Ministro, entonces usted tiene un cronograma que culminaría con radio, televisión y la frecuencia AM hasta diciembre. ¿Qué podríamos informar? O sea, decir cuál es el estado actual y si es que incluso si se insiste en esta veeduría que dice por pronunciamientos de ellos mismos, que fue lo que más preocupó, además de descubrir quiénes están ahí, y el Consejo de Participación Ciudadana dice, nadie los ha cuestionado, nadie ha impugnado.
y uno podría decir nadie ha sabido. Pero claro, Exacto. sí, o sea, ¿cómo se impugna eso si no se ha conocido ni la convocatoria ni cosas por el estilo? Ministro, ¿cuál es el estado actual? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, nosotros iniciamos el proceso hace más de 15 días, se dio un plazo incluso por el tema del COVID, se extendió 15 días más el Ujú. plazo para que los medios de comunicación puedan entregar, estaba previsto hacerlo hasta el 15 de junio, se dio un plazo de 2 semanas, tomando en cuenta que todavía algunas instituciones no estaban funcionando, estaban con problemas, se les extendió hasta el 30 de junio, hasta esta fecha pueden entregar todos los participantes a los concursos del pueden entregar. Luego de eso viene un proceso de revisión y verificación de toda la información documentada y luego hay dos procesos que se derivan. El uno que es el proceso simplificado, es decir, habrá radios que solo tienen un competidor. Ese Ujú. proceso simplificado no dura más de 30 días, es decir, en 30 días yo le puedo entregar a usted su título habilitante por 15 años. Si es que el proceso de esa radio tiene dos o más competidores, viene ya un proceso de competencia Un estudio porque, técnico de cada propuesta será, ¿no? y de competencia, porque ya hay Sí, dos o sí. tres interesados en esa frecuencia. Hay que tomar en cuenta que en la reforma este proceso demorará 2 meses aproximadamente, que ya es un proceso por competencia. Pero hay que tomar en cuenta que en la reforma a la ley de comunicación el presidente siempre habló del derecho a la audiencia y para evitar distorsiones en el mercado y para sin duda darle al que ha trabajado por años lo que se merece en la ley de comunicación, en la reforma, se entregó hasta 30 puntos de beneficio adicionales a quienes tienen experiencia. Es decir, si yo tengo una radio y he trabajado 40 años y tengo una audiencia ya cautiva, yo tengo el derecho de empezar la competencia con 30 puntos, porque he invertido, porque estoy 40 años en esa radio, porque 40 años he ganado una audiencia, tengo el derecho que esa audiencia me siga escuchando y tengo 30 puntos iniciales para competir cuando sea el proceso competitivo. Y con eso hemos asegurado que no haya estas distorsiones de mercado, que no alguien que quiere empezar a hacer radio, hágalo, pero háganlo en los espacios que corresponden, Y en que la están radio. disponibles. Hay más, digamos, los que están solicitando frecuencia o están participando. En algunos casos pensaban que discutir por una frecuencia donde hay un noticiero y tiene prestigio, yo quiero ese. No es solo por la frecuencia, o sea, es el trabajo profesional el que le genera a la frecuencia o a la utilización de esa frecuencia el prestigio o desprestigio que pueda tener. ¿Hay demasiadas solicitudes, ministro? Bueno, esto lo vamos a saber ya al final de mes, Francisco, Ya. donde veremos o incluso cuántas o cuántos radiodifusores hoy entregarán sus frecuencias porque realmente la situación económica es compleja. Y esas frecuencias que quedarán libres luego tendrán que salir a competencia. Si sabemos que de las 700 frecuencias que existen, tal vez 100 se entregaron porque ya económicamente es insostenible, a finales de diciembre viene este concurso, donde Ya. se hace el restante de FM y las de baja potencia. ¿Cuáles son las de baja potencia? Son las frecuencias donde estamos extendiendo de alguna forma el dial, ya no desde 88, sino tal vez desde 87 hasta el 108. Entonces tengo dos espacios más entre derecha y izquierda para crecer. Pero todo dependerá de cuántos radiodifusores participan, cuántos devuelven la frecuencia, cuánta competencia existe. Eso lo sabremos al final de este A mes. finales de este mes. Hay un estudio técnico, hay un estudio jurídico cumpliendo con todo lo que dice la ley. ¿El Arcotel está funcionando, ministro? Sí, está funcionando y parte de la otra decisión que se tomó en la reforma a la ley de comunicación, Ujú. que es importante, Francisco, es justamente que ya no interviene el Cordicom para evaluar el susodicho informe de gestión. Claro. También se prestaba muchas susceptibilidades. Había otra institución que evaluaba su informe de gestión y ahí había puntos a discreción. Eso también se ha eliminado para que simplemente sea un informe técnico, un informe económico que permite una viabilidad y una transparencia mucho más grande de un concurso que sin duda lo hacen quienes lo interesan, quienes están en el negocio, quienes tienen trayectoria, quienes tienen experiencia, y habrá otros que querrán hacerlo, que pueden innovar y pueden empezar, pero estamos cerrando el espacio incluso para los que quieren boicotear. Justamente el objetivo es, yo no compito con su radio
porque me desagrada su opinión pública. Haga otra radio y compita. Claro. Compita con programas, compita con mejores entrevistados, de entrevistadores, y hágalo de una forma transparente, de una forma leal, de una forma que se pueda entender la ciudadanía cómo se compite, no a través de leguleyadas o de reglamentos que permiten que ¿Cómo haya... anular o eliminar a alguien? Exacto, Claro. O sea, no es que si nos dan el auto de Fittipaldi, digamos ahí, ya vamos a ser campeones. No es un tema del auto. Exacto, compita, haga lo Claro. que pueda hacer, pero no le quite el espacio a la otra persona que lo viene haciendo por 30 años o 40 años. Nos guste o no nos guste su línea editorial. Para eso hay una libertad. Yo sabré cambiar mi dial o sabré Claro. tener una radio que sea mejor que la que no me gusta. Es parte también la libertad. de la ciudadanía. Ministro, para concluir, sabíamos que usted tiene de inmediato otras actividades. Gracias por atendernos, pero le diría entonces, a finales de mes conocemos el tema de los concursos. Se dijo que en los anteriores y muchos de los a los que se les entregó no habían logrado montar siquiera las radios para trabajar. ¿Cómo desde el ministerio se puede ayudar para que sectores que pueden trabajarse, al igual que cómo se puede hacer con, entre comillas, radios públicas que están al servicio de quien ese momento comanda la institución y que la hacen partidista, ¿no? ¿Cómo hacerlo sin dañar la libertad de expresión, pero sí cuidando la utilización de lo público y también respetando lo privado? Bueno, aquí creo que hay que dejar claro primero y ser muy transparente cuál es el título o el membrete de ese medio, ¿no es cierto? Si yo soy un medio de comunicación de gobierno y lo que estamos haciendo es un medio de comunicación del gobierno, de la radio del gobierno, la televisión del gobierno, que la pague el gobierno, todos sabemos que... Pero que no es eso, entonces ahí rompe el concepto de lo público, ministro. Exacto, ¿O no? y rompemos el concepto de lo público, porque lo público no es necesariamente del gobierno. Claro. Lo público es de todos, es de los ciudadanos, desde la asamblea, es del gobierno, es de un consejo editorial ampliado, de universidades, de academias. Ese fue un proyecto inicial que se quiso hacer medios públicos. Lastimosamente los presupuestos, los tiempos no permitieron construir lo que yo propuse en un inicio, que es hacer una ley de medios públicos. No sean aprovechados por el gobierno de turno, sino que sean medios públicos. Hoy lo que se ha decidido es que sí, existen medios, como tienen muchos medios, muchos gobiernos, medios del gobierno, que es su canal y su radio, que son etiquetados como medios del gobierno, que no son escondidos bajo la normativa o bajo un título de medios públicos que responden a la ciudadanía, no, responden a una persona que es quien está dirigiendo la comunicación del gobierno. O se hace la publicidad. Entonces son varios caminos que se tienen en un manejo de la comunicación de un gobierno, es o la publicidad o un medio de comunicación que me permite informar la gestión del gobierno, sin hacer propaganda, sin hacer proselitismo, pero sí dejando claro que es un medio de comunicación del gobierno, no público, y no confundir lo público con lo gobernista. Claro, peor aún con la militancia del gobierno de turno. Exacto, totalmente de acuerdo, Francisco. Entonces, ministro, esperamos en estos días el primer informe. ¿Usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana que pueda rever esta veeduría o si es que la mantienen, usted qué hará? Bueno, esto es parte de un proceso que tenemos que esperar la respuesta ya del Consejo de Participación Ciudadana. Entiendo que harán oído a lo que se está pidiendo, que no se está yendo en contra de una veeduría, pero sí en contra de quienes la están integrando por los conflictos de interés que existen, por la falta de un perfil técnico que existe para el conocimiento de una veeduría adecuada y que esté en el marco de los procesos. Si la veeduría que propone el Consejo de Participación Ciudadana va a terminar recién de entregar los resultados en noviembre, me está boicoteando incluso por los tiempos, los procesos, sigue hechos adquiridos a muchos ciudadanos y su veeduría no va a tener sustento legal, porque el Estado ya le entregó un título habilitante a un medio de comunicación en el marco de los tiempos y las normas establecidas. Pero si la veeduría viene después de 6 meses a decirme que el proceso ha estado mal, yo estoy yéndome en contra de un derecho adquirido ya por un ciudadano ecuatoriano. Entonces hay que ajustar también los tiempos, hay que ser también oportuno. O sea, ahí había ya una intencionalidad
que cumplía con lo que dijeron, echar abajo el proceso. Exacto. Por eso vienen los tiempos Claro. que también son muy Sí, claves, sí, Francisco. parecería que estaba ahí. Ahí está el kit, parece, ministro. Hay un poco ahí, sí, estamos notando por dónde puede venir. Por supuesto, por eso esto ha sido muy claro, lo he denunciado transparentemente el Sí. día de ayer. Entiendo que los medios de comunicación también lo han hecho, pero si me está entregando como parte de la hoja de ruta de trabajo recién en noviembre sus resultados, está desfasado por prácticamente 3 meses del proyecto que está desarrollando el gobierno desde hace más de un año. A no ser de que quieran que en noviembre se conozca las críticas que pueden hacer. Que serían fuera Claro, del estaría fuera de todo. Solo para sembrar dudas en el proceso. Exacto, y generar un conflicto Claro. posterior para generar las mismas incertidumbres con las que han venido trabajando, lo cual no es lo que necesita este país. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos en contacto y haciendo el seguimiento, ¿no? No solo por interés, sino porque la transparencia tiene que instalarse en el país. De acuerdo, Francisco, muy amable, gracias por su entrevista. Gracias. También ha estado con nosotros el señor licenciado Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Hacemos ya contacto con César Ricaurte para en estos minutos pedirle un poco también su versión sobre esta veeduría y la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. César, buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos los oyentes de Radio Democracia y Radio EXA. Un gusto conversar con usted. Sí, bueno, la pregunta sería las observaciones. Ayer nosotros transmitíamos la rueda de prensa y claro, el Consejo de Participación Ciudadana ha dicho, nadie impugnó, nadie ha dicho nada, todavía es posible hacer algo y el ministro nos acaba de decir, pero ¿cómo es posible una veeduría que tiene intereses, que ya dice que lo que quiere es echar abajo el proceso? ¿Qué hacer con esto, César? Sí, Francisco, efectivamente estaba justo revisando este comunicado del Consejo de Participación Ciudadana. Es importante que se presenten impugnaciones en las próximas horas, diría yo. Todo este proceso ha sido realmente muy rápido. La creación de la veeduría fue cuestión de pocos días. Y bueno, como denunciábamos ayer, efectivamente encontramos que hay, en primer lugar, una clara tendencia política en varios de los veedores, en por lo menos 4 de los 7, de que existen conflictos de intereses, por lo menos en quien coordina la veeduría, el señor Héctor Velasco, tiene claro conflicto de interés. Él participó en el anterior concurso de frecuencias, pero no solamente participó en el concurso de frecuencias, Francisco, sino que pedía por fuera del concurso que de forma directa el ex vicepresidente Jorge Glass, actualmente preso por mal uso de fondos públicos en la cárcel de La Tacunga, que le concediera directamente la frecuencia a la organización que representa el señor Velasco. Efectivamente han señalado el señor Velasco con claridad que su intención es echar abajo este malhadado concurso. Entonces, creemos que definitivamente si el Consejo de Participación Ciudadana no quiere dar paso a una revisión de la composición de esta veeduría, es necesario que los distintos sectores pues impugnen a los veedores que tienen conflictos de intereses o que presentan claramente una línea política determinada. César, esto sería dañar una veeduría, pero además esta intencionalidad de echar abajo, de dañar y de sembrar dudas sobre un proceso que ha tomado su tiempo, que va a durar casi un año nuevamente, que además ha sido tan tortuoso, lo tuvieron ahí sostenido para ver si callaban a los medios de comunicación. Y algunos creían que tomar la frecuencia del otro era hacer lo que había hecho 30 años algún medio, un poco como adueñarse de la popularidad. ¿Se puede trabajar sin esa veeduría o no, César? Bueno, el concurso de frecuencias o este proceso público competitivo, como se lo llama ahora, sigue adelante, ¿no? Eso está ahí. Pero sí creemos desde Fundamedios que debe haber un proceso de veeduría ciudadana a procesos como esto, que debe ser
Que debe estar ahí transparentada con esa presencia. Exactamente, que es algo que justamente no se dio en el anterior concurso de frecuencia. Y si otras veedurías pueden acercarse, pueden estar para hacer un seguimiento, y más allá de esta, que parece tener una intencionalidad. Yo decía, me genera esta duda, ¿no? De que como está en discusión la propia existencia del Consejo de Participación Ciudadana, quieren hacerse presentes. Uh-huh. Sí, yo creo que los procesos de participación ciudadana pueden perfectamente suceder en cualquier espacio sin ningún problema. De hecho, nosotros hicimos veeduría del anterior concurso sin estar inscritos en el Consejo de Participación Ciudadana. Siempre se ha dicho que una de las cosas más nocivas de la existencia de este organismo es que estatizar la participación ciudadana cuando es algo que tiene que darse. Yo creo que sí es importante activar los canales institucionales, los canales que están actualmente en vigencia, para tratar de que se revea la composición de esta veeduría. César, si es que el Consejo no da paso a eso, si es que un poco pueden insistir y avanzan con el proyecto, el ministro ha dicho, si anuncian para noviembre un informe, están fuera de los tiempos que está dado para el proceso. ¿Cuál sería una solución que ustedes prevén como Fundamedios y desde el seguimiento, ¿no?, que permanentemente la organización que usted representa hace al tema de la comunicación? Exactamente, Francisco. Nosotros vamos a seguir trabajando en otros procesos de forma continuada, ¿no? Si es que en algún momento es necesario, pues vemos que no se dan las condiciones para seguir en esta veeduría, o que claramente está cumpliendo esta consignas o demás, pues nos tocará pues salirnos de esta veeduría y seguir haciendo nuestro trabajo. Eso lo vamos a seguir haciendo. Creo que tenemos el suficiente prestigio bueno, sí. O sea, la consolidación de Fundamedios como una institución ciudadana que hace un seguimiento al tema de la comunicación puede gustar o disgustar a alguien, pero esta constitución les ha costado trabajo y adicionalmente tiene un prestigio que, más allá de que alguien quiera o no reconocérselos, está ahí. Así es, Francisco, seguiremos con esa misma fuerza y fuerza moral, más que nada, dada por el trabajo que hemos realizado durante más de 13 años, ¿no? 13 años ya, 13 años ya. Sí, lo seguiremos haciendo definitivamente. Muchísimas gracias, César, por este contacto. Estaremos conversando a ver cuáles son los resultados y esperemos entonces que esto que se le ha pedido públicamente desde varios sectores al Consejo de Participación Ciudadana se cumplan. ¿Aspiran ustedes? ¿Tendrán a lo mejor algún contacto con el Consejo o habrá alguna impugnación para concluir, César? Sí, correcto, Francisco. Justamente hoy enviaremos una comunicación oficial al Pleno del Consejo, ¿no? Para poner oficialmente pues esto en conocimiento del Pleno. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Muchísimas gracias a él. Luego de este corte comercial, enseguida volvemos con el ministro René Ortiz. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación.